La importancia del compliance en el uso de la inteligencia artificial en las empresas es cada vez mayor debido al uso de algoritmos para decisiones clave, el manejo de datos sensibles y el aumento de regulaciones a nivel mundial. Consideramos que el tema del día de hoy puede traer mucho valor a sus organizaciones, ¿sí? Y para ello, bueno, tenemos el gusto de tener el día de hoy al maestro Miguel Ángel Arévalo, quien nos facilitará el espacio. Me voy a permitir primeramente presentarles un poquito del currículum del maestro Miguel Ángel. Miguel Ángel Arévalo Ramírez es licenciado en Derecho por esta casa de estudios de ITESO, es maestro en Derecho Corporativo con especialización en Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Es maestro en Protección de Datos Personales por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Cuenta con estudios de posgrado en Privacidad y Protección de Datos Personales, Inteligencia Artificial, Emprendimiento, Derechos Humanos y Derechos Internacionales en México, España y Argentina. Es director general de Arbex, firma legal en México, España y Argentina, enfocada en la asesoría jurídica de negocios nacionales e internacionales. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Jalisco, donde coordina la Comisión de Derecho Digital. Fundador de la Asociación Mexicana de Privacidad. Es oficial de protección de datos certificado en América Latina y España. Primer y único abogado el día de hoy en Guadalajara y en el occidente de México en estar certificado por NICE como oficial de cumplimiento de uso de inteligencia artificial en las empresas. Es el primer mexicano en obtener el certificado del estándar latinoamericano de protección de datos por la General Law Foundation y cuenta con la certificación internacional en protección de datos personales expedida por la Asociación Profesional Española de Privacidad y la Asociación Latinoamericana de Privacidad, en donde también él es asociado. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que estamos aquí y a las que nos siguen también a través de la transmisión directa de YouTube de ITESO Más. Y pues bueno, bienvenido Miguel Ángel y gracias y un placer tenerte aquí. Ahí está. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos y a los que están a través del canal de YouTube de la universidad también, que sé que son la mayoría, pero bueno, vamos a disfrutarlo los que estamos aquí presentes. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Por qué están aquí ustedes? Conocer un poquito sobre las implicaciones legales y éticas y el cumplimiento normativo que pues, nos obliga a observar como empresarios, como emprendedores, como asesores en general, ¿no? También como empleados, colaboradores, proveedores, siempre que utilicemos inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día escuchamos por todos lados que hablamos de inteligencia artificial y que esto lo hice con IA, esto lo descargué con IA, aquello se hizo con IA y bueno, pues a veces ni siquiera sabemos lo que es la IA, pero todo es IA, ¿no? Al día de hoy. Y esto también nos conlleva a una serie de obligaciones y de leyes y normas que hay que vigilar. Quien diga el día de hoy que la inteligencia artificial no está regulada en México es un error. Cosa contraria, no existe una legislación particular o una legislación específica en México que diga, esta es la ley de inteligencia artificial. No, es correcto, eso no existe. Pero sí existen leyes que de manera supletoria aplican y que nosotros como empresarios, asesores, empleados debemos observar para un uso ético, pero sobre todo legal de la inteligencia artificial. Voy a iniciar con esto, es muy breve para empezar con la carnita del asunto, que es ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial?
no es magia, ¿no? Porque luego escuchamos gente que dice, esas cosas son del diablo, ¿no? ¿Cómo es que le pides a la IA que edite una fotografía y en 3 segundos te haga la edición, ¿no? Ya tengas una foto nueva completamente distinta de lo que habías capturado en un inicio, o que en cuestión de segundos o de minutos te analice un documento de 200 páginas y te emita un resumen de una sola página, dándote lo más conciso o lo más interesante del documento. La inteligencia artificial, que la podemos encontrar en chatbots, la podemos encontrar en generadores de texto como ChatGPT, creadores de contenido como de video, imágenes, etcétera. Es un sistema, hablándolo de manera muy burda y coloquial, es un sistema que conforme a muchos datos y a una base enorme de datos, genera información. Particularmente nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial generativa, la que todos conocemos y la que utilizamos de manera más repetitiva en nuestro día a día, ¿no? Enfocándonos ChatGPT, ¿no? O sus similares como Gemini, Copilot, etcétera. Aquí hay un punto importante que es importante considerar. Oye, supongamos que somos desarrolladores o que tenemos algún sistema implementado en nuestras oficinas, en nuestra empresa, en nuestros procesos. Dicen, oye, yo no creé este sistema de inteligencia artificial, yo no inventé este sistema, yo no creo este GPT específico para mi empresa, sistema, este software para mi empresa. Soy responsable, a pesar de que es un tercero el que me está dando el servicio. Tercero, llamémoslo OpenAI con ChatGPT, Microsoft con Copilot, Google con Gemini. Sí, somos completamente responsables de lo que hagamos a través de esas herramientas de inteligencia artificial en el uso con nuestros empleados, proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Ahora, esta plática está dirigida en particular a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, empresarios o colaboradores de pymes, ¿no? Por medio del Centro Universitario de Empresas, a quien le agradezco muchísimo la invitación para esta plática. Entonces, ¿qué herramientas de inteligencia artificial son las que utilizamos de manera más repetitiva en nuestro día a día? Bueno, ChatGPT, ¿no? Ya, lo que venía diciendo desde el principio de la plática. Creo que todos hemos utilizado aquí en algún momento ChatGPT de una u otra forma, o aunque sea por mera curiosidad de a ver qué puede hacer, ya sea para trabajar o ya sea para decirle ChatGPT, borra a mi exnovio o a mi exnovia la fotografía y créame una nueva foto, ¿no? Donde aparezca únicamente yo. Inteligencia artificial en marketing. Cuando tenemos campañas en Meta, por ejemplo, Meta utiliza su propia IA para segmentar, para perfilar, para darnos un mercado específico al cual queremos llegar. Lo mismo ocurre con Google Ads, con esas organizaciones de publicidad, que son las dos más importantes que si alguien de aquí tiene su empresa o ha comprado publicidad en redes, creo que son las dos que de cajón tenemos que tener, Google y Meta Ads. En ventas, los CRMs. ¿Qué es un CRM? Un software para guardar los contactos, enviar publicidad, dar seguimiento a los mensajes, a las cotizaciones, a las ventas y demás. Es como si trajéramos nuestra libretita, ¿no? Manual, pero bueno, a través del CRM está todo debidamente automatizado. ¿Para qué? Para que esté enviando mensajes, respuestas, nos recuerde que tenemos pendientes de contestar a algún cliente o algún prospecto de cliente. Y en las operaciones diarias, bueno, pues la inteligencia artificial también se ha colado en automatización de procesos, automatización a lo mejor también de documentos. Por ejemplo, yo hablando desde el plano legal, soy abogado, ya hay softwares, hay sistemas con inteligencia artificial que lo que hacen es llenan documentos que son repetitivos y que pueden funcionar con tipos machotes, ¿no? No sé, a lo mejor un tipo de consentimiento donde ya no requerimos que una persona esté llenando el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo, sino con el propio expediente del cliente, del paciente, del proveedor o demás, ¡pum!, se llena en automático, ¿no? Y hace algunos ajustes según las necesidades que tengamos que tener en el documento. Entonces, la inteligencia artificial ya está, aunque no queramos utilizarla de manera directa, ya la estamos utilizando de manera indirecta
cuando utilizamos nuestras redes sociales para publicidad, cuando utilizamos los servicios de Google, cuando usamos inclusive Office para redactar documentos, la propia inteligencia artificial es la que se encarga de corregirnos. No sé, los que estemos más grandes aquí nos acordaremos en Office antes el perrito o el clip que salía y que te decía, hey, tienes un error gramatical o hay un tip. Ahora ese clip va a volver, para los que somos ya de los 90 para atrás, a lo mejor nos va a gustar porque vuelve el clip a Office, pero ahora vuelve de la mano de la inteligencia artificial de Microsoft, ¿no? Para ayudarnos a redactar mejor. Ay, se nos brincó. Ahora, aquí ya empezamos con el tema fuerte del día de hoy. ¿Qué es el compliance? ¿Qué es el cumplimiento? Todas las empresas deben de cumplir ciertas leyes, ciertas normas de acuerdo a nuestra materia, a nuestra profesión, a nuestra área comercial, ¿no? No es lo mismo las normas que debe cumplir una universidad que las que debe de cumplir un hospital o que las que debe de cumplir una empresa que fabrica tarimas de madera, ¿no? O tal vez una agencia de marketing. Cada una tiene sus respectivas normas y leyes que cumplir. Pero hay otros estándares nacionales o internacionales que son guías y que nos dicen, mira, te voy a crear cierta norma, ciertos lineamientos para que en una muy buena práctica corporativa garantices mayor seguridad a tus empleados, a tus clientes, a tus proveedores. No son obligatorias, pero son buenas prácticas corporativas. Obligatorias sí y no. Gracias. Obligatorias no, porque no son ley, no son normas vinculantes, es decir, no nos pueden exigir en un juicio ante una autoridad el cumplimiento de dicha norma, pero sí son obligatorias entre particulares. Por ejemplo, si ustedes quieren ser contratados, o bueno, más bien quieren, hablando de grandes empresas, que Walmart, ¿no? Walmart México, Centroamérica, los contrate como proveedores, les va a exigir que ustedes tengan ciertas políticas y mecanismos de buenas prácticas implementados en su organización para poder ser un proveedor. Oye, yo quiero ser proveedor de una empresa en España, en Europa, por ejemplo. Ah, bueno, allá los obligan a que sus proveedores internacionales tengan ciertos estándares que cumplan o que se asemejen a la legislación local, a la europea. Como en México, pues estamos muy lejos de llegar a un estándar normativo de Europa, pues nos obliga a tomar medidas de buenas prácticas, que repito, no son obligatorias en la norma ante las autoridades, ante terceros, pero sí nos obligan entre particulares. Bien, los ejes de los cuales vamos a platicar el día de hoy son el primero y para mí el más importante en el uso de la inteligencia artificial, la privacidad y la protección de datos personales. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es el más importante? Porque al final la inteligencia artificial funciona con datos. La inteligencia artificial sin datos no sería absolutamente nada. ¿Qué es la IA? Una enorme base de datos que es pública o que se hizo pública, no sabemos si de manera legítima o ilegítima, pero ahí está y es pública. La analiza, la estudia, la interpreta y genera información. No es información que haya salido de manera espontánea por obra del Espíritu Santo, ¿no? No, es información o es contenido que se genera con base en algo que ya existe, con datos que ya existen. Entonces, por eso es importantísimo vigilar, en mi punto de vista, como primer lugar, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley, que por cierto se acaba de publicar la nueva hace apenas un par de meses, y en enero viene otra nueva ley de datos personales, se va a quedar fuera de la jugada esta ley que apenas tiene 3-4 meses. Nos regula varios aspectos. Primero, el consentimiento de las personas. Oye, Miguel, ¿debo de obtener el consentimiento de mis clientes, de mis empleados, de mis proveedores para utilizar su información en inteligencia artificial? Sí. Esto es el principio de transparencia y el principio de información, que es decirle a las personas, independientemente de qué giro o actividad o relación tengamos con ella, ¿no?, que su información va a ser utilizada y va a subirse a plataformas de inteligencia artificial. Y las personas tendrán el derecho de decirte sí o no, de otorgarte o no otorgarte el consentimiento.
Pero siempre es importantísimo cumplir con ese principio de información y de transparencia. ¿Cómo se cumple ese principio de información y transparencia? A través de un aviso de privacidad debidamente actualizado y hecho que contemple el uso que le vamos a dar a la información con sistemas de inteligencia artificial. Oye, pero no es lo mismo utilizar un sistema de IA que utilizar Google, utilizar algún otro buscador en la Internet. No, porque al final la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros estamos ahí cargando o entregándole la información. Ahora, hay sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT que tienen parámetros de privacidad para decirle, oye, no quiero que la información que yo te cargo, no quiero que lo que yo te estoy subiendo a la plataforma alimente tu base de datos general, ¿no? Quiero que se quede únicamente entre tú y yo. ¿Eso es real? No lo sabemos, ¿no? Hay en este momento varios juicios alrededor del mundo en donde organizaciones consideran que ChatGPT, a pesar de que tiene esa opción de privacidad, pues es meramente una máscara, porque en realidad no. En realidad toda esa información se sigue subiendo y subiendo y subiendo los servidores y cargando esta base de datos global de ChatGPT. Entonces, por eso es importantísimo que en un principio de transparencia y de información le digamos a las personas cuya información vamos a utilizar que vamos a utilizar sistemas con inteligencia artificial. Ahora, medidas de seguridad y minimización. ¿Qué significa esto? Si vamos a utilizar inteligencia artificial con datos, que sean los menores posibles o los mínimos indispensables. ¿Va? Por ejemplo, para pedir un análisis o una interpretación de un documento, no necesitamos ponerle el nombre de las personas. Podemos hablar de sujeto A, sujeto B, cliente, proveedor. No necesitas saber el domicilio de las personas, ¿no? Puede ser domicilio, calle Siempre Viva, 1, 2, 3, 4, ¿no? Etcétera. O sea, podemos cambiar la información, que no es indispensable, para el fin que queremos buscar. Eso es parte de la minimización, que sean los menores datos posibles para lograr el fin. Y las medidas de seguridad, bueno, de esto también vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Las medidas de seguridad que debemos tener implementadas son 3: físicas, administrativas y técnicas. En este caso, las físicas es todo aquello que nos rodea y que podemos palpar físicamente, como tener políticas de no dejar papeles encima del escritorio, no dejar la puerta abierta y demás. Esas no nos interesan en esta plática. Las administrativas, esas sí nos interesan, porque son las políticas que podemos tener en nuestra organización respecto de cómo nuestros empleados pueden utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué plataformas? ¿Con qué credenciales? ¿Hasta dónde pueden utilizarla? ¿Para qué la pueden utilizar? Si tienen licencias corporativas o licencias individuales, bueno, cómo se manejará eso dentro de la organización. Y las terceras formas de medidas son las medidas técnicas, que eso ya tiene que ver con una cuestión digital, tecnológica, como utilizar antivirus, utilizar cortafuegos, contraseñas en las computadoras para que nadie pueda acceder a nuestra computadora y pueda ver la información que tenemos cargada ahí, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos nada más de los puntos particulares que en materia de protección de datos personales hay que considerar cuando utilizamos inteligencia artificial en nuestra organización. El segundo tema, propiedad intelectual y derechos de autor. Hasta aquí, estos dos sí los tengo organizados en un nivel de prioridad. Los demás no es que estén del 1 al 8 en preferencia. Propiedad intelectual y derechos de autor. Le encargamos a nuestra empresa de marketing y de publicidad que nos genere una campaña publicitaria. Y la persona que está en la empresa atrás de la computadora le dice a ChatGPT o a Gemini, ¿no? Oye, créame una imagen, supongamos que vendemos bloqueadores de sol. Créame una imagen de un bloqueador de sol en la playa, una persona que está utilizando un bloqueador de sol en la playa y al lado una persona que no haya utilizado un bloqueador, ¿no? Y pum, en 2 segundos tiene una fotografía hiperrealista de una persona utilizando un bloqueador de sol, ¿no? Disfrutando de sus vacaciones, y otra persona quemadísima por el sol por no haber usado bloqueador. Lanzan la campaña publicitaria, es un éxito, venden millones, padrísimo, wow. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana se dan cuenta otra empresa de bloqueadores
que la campaña es prácticamente idéntica o que las imágenes son prácticamente idénticas a las que ellos lanzaron hace 3 o 4 años. Entonces van a decir, oye, ¿qué onda? O sea, me estás pirateando completamente no solamente la imagen, sino el diseño de la campaña publicitaria. ¿Eso tiene sanciones? Sí, sí tiene sanciones y se remiten a la Ley de Protección de la Propiedad Industrial, lo que regula el tema de marcas, patentes y demás, y también la Ley Federal de Derecho de Autor. En el caso de que utilicemos derechos de terceros sin su autorización y consentimiento, podemos ser objetos a tener que pagar una retribución de al menos el 40%, ya quedó, gracias, de al menos el 40% de los ingresos obtenidos por dicho uso indebido de derechos de autor de terceros. Entonces imagínense, la campaña publicitaria genera 100,000 pesos y tenemos que pagarle al menos 40,000 pesos a la competencia de la cual le robamos, y digo le robamos entre comillas, la campaña porque pues nadie tuvo la intención de robar, simplemente fue que el generador del contenido, el creador de contenido de la agencia de marketing, pues decidió hacer una campaña con inteligencia artificial y nunca revisaron si esa campaña ya estaba registrada, si las imágenes habían sido utilizadas anteriormente, había algún diseño que pueda violentar marcas y derechos de terceros, ¿no? Entonces, es otro tema súper delicado, el tema de derechos de autor, inclusive con las imágenes. ¿Qué pasa con las imágenes de las personas? Yo no puedo subir a Google, a Gemini, una fotografía de George Clooney y decirle, quiero que aparezca George Clooney tomando café Andati, porque todo el mundo conoce a George Clooney tomando un espresso. Pues yo quiero ahora que George Clooney haga una campaña tomando café Andati. ¿Puedo hacer eso? Bueno, puedes. Debes, no debes, ¿no? Entonces, estamos también en una línea ética muy delgada entre los riesgos de utilizar la inteligencia artificial de manera indebida a utilizarlo de manera correcta. Y en el tema de derecho de autor es bien complicado y hay mucho riesgo si no vigilamos que lo que creamos no exista previamente o tenga ya derechos registrados, ¿no? Porque si no, bueno, las sanciones que comentamos no son nada económicas, más aparte de llevar un procedimiento judicial y administrativo en su caso. El punto número 3, la no discriminación. Este es otro tema muy importante que como empresarios debemos de considerar. Al día de hoy hay muchas herramientas de inteligencia artificial que analizan currículums, por ejemplo. Nosotros le decimos, yo quiero que analices un currículum y que me entregues los mejores. Bueno, ¿cuáles son los mejores? Tú le darás esos parámetros a la inteligencia artificial. Para mí el mejor currículum es aquel que tenga un posgrado con más de 5 años de haberse titulado, que tenga 5 idiomas, que haya vivido en 2 países distintos, ¿no? que conozca del mundo. Pero bueno, al final esto es una herramienta que puede tener errores. La inteligencia artificial no es perfecta, ¿no? Si quien la creó somos nosotros, pues no puede ser perfecta. Tiene que pasar siempre por un filtro, cosa que no ocurre, y ahí es una de las partes importantes que nos puede llevar a meternos en problemas si no cumplimos con este overfiltro y le dejamos a la inteligencia artificial que lleva a cabo la toma de decisiones que pueden caer en discriminación y sesgos algorítmicos. ¿Qué es la discriminación? Oye, pues a lo mejor hay una persona con un super currículum, pero algo de lo que le dijiste en su momento al sistema o con base en los currículums que tú manualmente has ido desechando, la inteligencia considera que ese currículum es no apto y lo discrimina, ¿no? O ya hay casos a nivel internacional, particularmente los más conocidos en Reino Unido, de empresas que están recibiendo procedimientos legales porque dicen que los sistemas automatizados de currículums de X y Y empresas los están discriminando. ¿Por qué? Porque no son ingleses, es decir, porque son migrantes, o porque tienen apellidos
no tradicionales de la habla inglesa, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, estas personas dicen, oye, estos sistemas de IA me están discriminando porque yo subo mi currículum a la empresa y sin que una persona lo revise, simplemente el sistema me dice, lo siento, tú no eres un candidato ideal para nuestra empresa, te agradecemos mucho, que te vaya bien. Oye, ¿qué puedo hacer? Bueno, la ley de datos personales, de nuevo, ya contempla un apartado específico en el cual nos dice que ninguna persona puede ser discriminada por medio de sistemas automatizados de toma de decisiones y que como titulares de nuestra información podemos oponernos desde el principio a que nuestra información sea tratada con esos sistemas. ¿Cómo? Bueno, si vamos a utilizar ya sea para un currículum, para otorgar créditos, por ejemplo, las financieras que otorgan créditos de manera inmediata a través de plataformas de celular, que haya una opción, una casilla de verificación, una cláusula que la persona pueda aceptar o no, que su información sea analizada y prácticamente juzgada, ¿no?, con inteligencia artificial. El punto número 4, publicidad y transparencia ante el consumidor, ¿no? La inteligencia artificial para crear, vamos a regresar al tema de las campañas publicitarias, pero no en lo relacionado a las marcas o al contenido, perdón, no las marcas, sino al contenido de la campaña publicitaria, ¿no? Promesas falsas que se pueden generar con inteligencia artificial. Me ha tocado leer y revisar infinidad de términos y condiciones, de disclaimers que crean los emprendedores ahora por ahorrarse la asesoría del abogado y le dicen a ChatGPT, oye, créame unos disclaimers, unos términos y condiciones de un concurso que voy a hacer, ¿no? Vamos a rifar un iPhone, nos está patrocinando X y Y marca, tal restaurante, tal empresa de ropa, la madre, y vamos a hacer la campaña. Y pues de repente ves los términos y condiciones que crean y te crean una expectativa totalmente fuera de la realidad. Y eso, más que meter en problemas al consumidor, te va a meter en problemas a ti, porque entonces el consumidor va a reclamarte algo que a lo mejor tú ni enterado estabas, o que no conoces el alcance, o no comprendes realmente a lo que te estás obligando con esto, ¿va? La revisión humana de anuncios, ofertas o descripciones. Descripciones es otra cosa que pasa muchísimo y que hoy lo podemos ver quien compre a través de Mercado Libre. ¿Alguien aquí compra a través de Mercado Libre? ¿No? Bueno, si pueden entrar algún artículo de Mercado Libre y se van a la parte de descripción, creo que Amazon también ya lo tiene, no recuerdo, van a ver que aparece, no descripción, perdón, de calificaciones y valoraciones del producto. Va a aparecer una valoración, en primer lugar, que dice hecha con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace ese sistema de Meli? Lee todas las valoraciones y las calificaciones de los consumidores que han comprado cierto producto y genera un único comentario. Entonces te dice, con base en las calificaciones y valoraciones de los consumidores, dicen que este producto es wow, el top, lo máximo, que nunca se echa a perder, que es padrísimo, que no pierde color, que no pierde olor, que no pierde suavidad, que si te lo compras, wow, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Oye, pues yo lo compré porque a mí me dijo Mercado Libre que era lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no es cierto. Mi vida sigue siendo un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Y a pesar de que compré 20 artículos, no es cierto lo que decía ahí. Eso es una promesa falsa, es publicidad engañosa. Entonces, es importante, si tenemos una pyme, estamos empezando a vender productos a través de medios electrónicos, ya sea en Amazon, Mercado Libre u otras plataformas, que tengamos mucho cuidado con lo que la inteligencia artificial genera de nuestros productos. Porque ahí puede haber un error y ahí puede haber información que lleve a que el consumidor tome una decisión con base en el error, en un error, ¿va? Vamos con el siguiente punto. Responsabilidad profesional, civil y penal con el uso de inteligencia artificial. Oye, ¿puedo ir a la cárcel por usar inteligencia artificial? Sí y no. Sí, bueno, ya conocemos casos de muy desafortunados en donde personas utilizan imágenes de terceros para crear contenido para adultos, ¿no? Por ejemplo, desnudos. ¿Puedes ir a la cárcel? Bueno, sí existe esta
serie legislativa que muchos la confunden, que creen que es una sola ley, que es la ley Olimpia, ¿no? No es que exista una ley que se llame la ley Olimpia como tal, o sea, no es una única ley, sino es una unificación de distintas normas jurídicas, el Código Penal, Civil, datos personales, etcétera, etcétera, que se modificaron después del caso de esta chica de Olimpia, que bueno, pues creo que todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿hay responsabilidades penales por uso de inteligencia artificial? Sí, si dañamos a terceros, si suplantamos identidad, por ejemplo, que es un delito que está contemplado en el Código Penal del Estado de Jalisco, o pues si podemos cometer a lo mejor fraudes también, ¿no? Con la inteligencia artificial que replica nuestra voz. Una recomendación que les puedo dar es tengan una palabra clave con su familia, con su gente cercana, con sus empleados, con sus colaboradores. ¿Por qué? Porque es muy sencillo con herramientas que tan solo te van a pedir un extracto de 15 segundos, o ya seguramente habrá algunas otras que te piden menos, de voz de una persona para poder clonar o replicar su voz. Entonces imagínense ustedes que le hablan a su mamá o a su papá o a su asistente, colaborador, compañero de trabajo, y se escucha su voz ajetreada corriendo, oye, transfiéreme lana, o está ahí fulanito, o pásame tal información, o qué sé yo. ¿Y cómo distinguimos la realidad? Es muy complicado, es realmente imposible que de primera mano podamos identificar cuando está hablando alguien real o cuando es inteligencia artificial a través de un tercero. Entonces, si cometemos delitos como el fraude, por ejemplo, que es engañar a una persona para obtener un lucro, pues podemos ir a la cárcel, ¿no? Aunque parezca broma y parezca juego, muchos lo hacen de juego, muchos alteran fotografías para poner a una persona en un lugar donde no estaba en ese momento, para eliminar a una persona que realmente estaba en ese lugar y quitarla de esa fotografía o de ese video. Eso puede llevar responsabilidades y puede derivar en sanciones de carácter penal. Las civiles y profesionales. Bueno, la profesión. Hay muchas profesiones, entre ellas, por ejemplo, el abogado, los médicos, psicólogos, que estamos debidamente o súper regulados, ¿no? Que tenemos un marco legal que cumplir muy estricto. Voy a hablar particularmente de los médicos, por ejemplo, en este caso. Hoy en día muchos médicos recetan o interpretan también con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Se apoyan. ¿Está bien? Sí, no está mal. Está mal si cargan obviamente datos personales del paciente, por ejemplo, sin su consentimiento, sin la autorización. Pero de ahí que se apoyen a decir, oye, a ver, tengo un paciente con tal diagnóstico, tiene tal y tal dolor en tal y tal parte del cuerpo, yo considero que es esto. Bueno, la inteligencia artificial nos puede dar un panorama distinto y nos puede ayudar a expandir la mente y identificar algo que nosotros no podíamos identificar de manera personal, ¿no? Por nuestros conocimientos tan limitados que tenemos. Pero si de ahí nosotros decimos, oye, este paciente, ¿qué puede tener? Tiene cáncer de cerebro, ¿no? Oye, pues tienes cáncer de cerebro, te vas a morir en 15 días. Bueno, no. Ahí viene la responsabilidad profesional, ¿no? El saber utilizar de manera correcta la herramienta, como cuando uno busca en Google y dice, oye, me duele la cabeza, tienes un tumor en la cabeza. Oye, ¿qué onda? Espérame, no eres doctor, ni siquiera me has hecho un estudio, no sabes qué tengo. Entonces, es importante como profesionistas, como empresarios, que dentro de nuestro marco legal, nuestro marco de profesión, pues no queramos delegar de funciones o dejar que la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros. ¿Qué otra responsabilidad podemos tener? Evitar la filtración de información. Subir información a plataformas con inteligencia artificial puede derivar en que terceros puedan acceder a ella. Y esa información en muchos casos puede ser confidencial, puede contener datos personales y bueno, lo que hemos venido repitiendo ya. Ahí sí estamos hablando ya más que de una multa, un tema también penal. Filtración de secretos industriales, filtración de información y conversaciones protegidas, secretos, conversaciones secretas y demás, pueden derivar también en sanciones penales. Ciberseguridad y uso seguro de plataformas, el punto número 6. Controles de acceso.
Tenemos nuestra computadora sin contraseña, cualquiera la puede abrir, la puede cerrar, la dejamos ahí en la oficina desbloqueada y nos vamos a tomar el café y regresamos después de 3 horas y no sabemos quién tuvo acceso a la computadora, quién pudo leer, quién pudo manipular, borrar, copiar archivos, enviar correos y después eliminar los enviados y ya no sabemos que alguien envió algún correo, ¿no? Entonces es importante tener medidas de ciberseguridad implementadas en nuestras empresas para garantizar una mayor seguridad de la información. ¿Qué otras medidas de ciberseguridad podemos tener? Bueno, las clásicas, el antivirus, el cortafuegos, software actualizado, ¿no? Que tengamos licencias en el Office, que tengamos licencias en el Windows, que tengamos la licencia en cualquier plataforma que utilicemos en nuestra computadora, ¿no? Que no andemos descargando software gratuito o que vayamos al Tianguis del Sol a comprarlo y lo instalemos en la computadora, ¿no? Por favor, ¿no? Eso es de las peores cosas que podemos hacer porque estamos dándole puerta abierta a que terceros puedan acceder a nuestros sistemas de información. Gobernanza interna y políticas de inteligencia artificial. Aquí es donde vamos a dejar ya de lado la parte obligatoria normativa, es decir, lo que sí existe una norma que nos regula, que nos puede mandar a la cárcel, que nos puede hacer que paguemos una multa, una indemnización y demás, y que es el tema entre particulares. El compliance, las buenas prácticas y las políticas entre particulares que hablamos en un principio, de lo que, por ejemplo, una empresa transnacional te puede exigir a ti como proveedor para poder prestar servicios. Les voy a poner casos reales, por ejemplo, que ocurren. No sé si alguien ha escuchado hablar del número DUN. El número DUN es un número, un código único de proveedor que tú creas en una plataforma de internet para poder prestar servicios en la Unión Europea. Entonces, el número DUN lo que hace es te valida, te verifica, te rastrea y seguramente saben ya todo de ti y te dicen, ah, bueno, este sujeto, esta empresa no es un terrorista, no está identificado en listas de lavado de dinero en ninguna parte del mundo, no tiene procedimientos penales o reputacionales también que considerar, es una persona apta para poder prestar servicios en la Unión Europea, en la Comunidad Europea. Para poder sacar el número DUN, la primera vez que yo lo necesité, nosotros tenemos la oficina en España y que es la que da los servicios allá, pero en alguna ocasión me tenía que contratar a mí como persona física. Me decían, oye, pero necesitamos que saques el número DUN. Digo, pues ¿y eso qué es? ¿No? En ese momento yo no lo conocía. Pues ya entré a ver todo lo que me pedían y ahí es justamente donde entra la parte de gobernanza interna y políticas, ¿no? Decían, oye, necesitamos que cargues tu política de privacidad. ¡Pum! ¿Sabes qué? Pues no cumple con los estándares europeos. Oye, necesitamos que cargues también tu código de ética. Necesitamos que cargues el protocolo anticorrupción de tu organización. Que cargues o sea, me empezaron a pedir una infinidad de cosas que decía, es una locura. O sea, pues estas cosas no me las obliga la ley. En México no hay nada que te obligue a que tengas un código de ética. No, bueno, están los reglamentos internos de trabajo, puede haber prácticas en temas de manuales de ley antilavado y demás, pero las cuestiones tan detalladas que me pedía la Comunidad Europea, en este caso, pues no existen en México. Entonces tuvimos que trabajar en ponernos en regla en toda esta parte, que repito, no es obligatoria ante la autoridad de terceros, pero sí ante un particular. Si quieres prestarme servicios, necesito que me des tu número DUN y ya con eso yo sé, empresa europea, que estás en regla, ¿no? Que no tienes ningún pero para que te contrate. En lugar de que ellos tengan que hacer esa revisión manual de proveedor en proveedor, pues con que le des el número DUN saben que ya estás en regla. Ahora con la inteligencia artificial, ¿qué ha ocurrido? Europa, por ejemplo, ya emitió y ya está en vigor un reglamento de uso de inteligencia artificial que regula más que a nosotros como usuarios, a las organizaciones que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. ¿Va? Ahí sí le dicen, oye, tus sistemas de IA deben de cumplir con el reglamento europeo de datos personales,
deben de cumplir con tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? No deben de ser invasivos, no deben discriminar, deben de tener medidas de seguridad así, 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 perfecto. Pero entre particulares, pues nos dicen, bueno, yo te voy a contratar a agencia de marketing, yo vendo los bloqueadores solares, te voy a contratar a agencia de marketing, pero quiero saber cuál es tu política interna de uso de inteligencia artificial. ¿Cómo regulas que tus empleados van a hacer su trabajo realmente de manera artesanal y se van a apoyar con inteligencia artificial? A ver, no estoy diciendo que la IA sea mala, no. Simplemente que esté debidamente regulada en la organización. Quien no la utilice va a estar desplazado dentro de unos meses. Hay que saber utilizarla de manera correcta. Pero quiero saber cómo tu agencia de marketing utiliza la inteligencia artificial. ¿Tú le entregas una licencia a tus trabajadores? ¿O tus trabajadores usan sus cuentas personales para cuestiones de trabajo? Porque entonces, ¿qué me garantiza que el día de mañana un trabajador descontento que te renuncie o que despidas se va a ir a otra empresa con toda mi información, con mis campañas, con mis imágenes, con mi contenido, con mis marcas, ¿no? Entonces, es importante también, es importante tener ya una política interna de uso de inteligencia artificial. Seguramente muchas pymes o empresas pues tendrán políticas de contratación, políticas de control de crisis, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora también ya es importante la política de inteligencia artificial. En estas políticas se consideran riesgos, ¿no? Los riesgos altos y bajos de uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cuánto riesgo hay en subir el nombre de una persona a inteligencia artificial? Un riesgo alto. ¿Cuánto riesgo hay si subimos un estado de cuenta? Pues altísimo. ¿Cuánto riesgo hay si subimos el objeto de un contrato? Mínimo, ¿no? Con estos parámetros le podemos dar transparencia a nuestros trabajadores y colaboradores de saber hasta dónde puedo utilizar las herramientas con IA y hasta dónde no las podemos utilizar. Asignación de un responsable interno. En México esto todavía no es una realidad, no existe una obligación. Si bien en materia de datos personales ya es una obligación que todas las organizaciones cuenten con un oficial de protección de datos personales, que es una persona que está capacitada en la materia, que cuenta con certificaciones en ella, para implementar medidas de protección de datos personales, de privacidad y de seguridad de la información en las empresas. El responsable de inteligencia artificial aún no es una obligación. ¿Quiénes lo tienen? Las empresas grandes, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, porque entre ellas mismas se los obligan, ¿no? Oye, ¿quieres que te contrate a ti como proveedor? De nuevo, necesito que tenga estas políticas y que haya un oficial de uso de inteligencia artificial dentro de la empresa, que es justo lo que comentaba al inicio de la conferencia. Una de las certificaciones que hoy en México, pues habemos muy pocas personas que la tenemos. Somos aproximadamente 40 profesionistas en el país, quienes el día de hoy estamos certificados como oficiales de cumplimiento en uso de inteligencia artificial. Y quienes quieran más información sobre eso pueden ingresar a la página de NICE, que es esta certificadora nacional que toma las normas ISO, ¿no? Y las tropicaliza a nuestro contexto a México, las traduce al español y se encarga de regular y certificar. NICE tiene esta certificación ya, para quien esté más interesado en esto, puede tomar las certificaciones que NICE tiene en materia de inteligencia artificial, que están emparejadas con las normas europeas y con las normas ISO en materia de seguridad de la información y de inteligencia artificial también. Documentación, auditoría y evidencia. El último punto de estos 8 ejes de cumplimiento dentro de una organización con el uso de la IA. Registrar los prompts. ¿Qué es un prompt? El prompt es la palabra, frase, oración que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que genere algo, ¿no? Es el decirle, oye, genérame una fotografía con un carro azul y 2 personas felices adentro del coche. ¡Pum! Pero entre más vayas alterando, personalizando ese prompt, bueno, pues el resultado va a ser mucho más exacto. Esto es importante que lo documentemos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones generamos un prompt que nos da un resultado perfecto o casi perfecto, que nos gusta, pero al rato no nos acordamos cómo llegamos a él. Decimos, ya no me acuerdo de en qué conversación le pedí esto, cuándo se lo pedí, por qué, pero me dio un resultado que quería y que me gustaba. Entonces, es bueno, es buenísimo en una organización que registremos los prompts,
Porque también eso nos puede dar lugar a una, llamémosle, cadena de custodia para un resultado erróneo. Si el día de mañana encontramos un error en la información que se generó con inteligencia artificial, podemos identificar en qué momento del ciclo de vida de este proceso estuvo el error, ¿no? En qué momento le dimos una indicación incorrecta, en qué momento cambiamos el sentido del párrafo y se desvió la respuesta a otro lado completamente que no queríamos. Entonces, es importante llevar este registro de los prompts utilizados en la inteligencia artificial para saber cuándo estuvo bien y cuándo estuvo mal. Que haya evidencia de revisión humana. Regresamos a la parte de la no discriminación. Tiene que haber evidencia documental, certificada, de que hay un humano revisando lo que genera la inteligencia artificial, ¿no? Casos que han ocurrido recientemente famosos, el caso de Deloitte, esta organización internacional que está dentro de las 5 más grandes en tema de impuestos y demás, legal también, que el gobierno de Australia lo contrata para hacer unos dictámenes, le entregan el resultado y pues resulta que quien hizo el dictamen utilizó ChatGPT, no revisó el contenido y se puso a inventar precedentes, se puso a inventar resultados que sepa Dios de dónde salió, ¿no? Imagínense, un gobierno contrata a una de las Big Four a nivel internacional, ¿no? Que podemos decir que son Deloitte, KPMG, EY, Baker McKenzie, ¿no? Así las super grandes de leyes, y no cumplen con el tema del doble factor de revisión, el factor humano de revisión. A ver, sí está bien que le encargues a la inteligencia artificial que te genere un contenido, que te genere un documento que tú vas a tardar a lo mejor 20, 30 horas redactando sin parar, ¿no? Escribiendo, y te lo puede hacer en 30 minutos, ya con algunos cambios y demás, pero hay que invertirle tiempo al menos en la revisión, en revisar fuentes, en confirmar que la información sea correcta. Y bueno, las auditorías periódicas, revisar que nuestras políticas estén vigentes, que todo es perfectible, entonces siempre es bueno que tengamos también interacción con nuestro personal para decir, oye, bueno, a ver, ¿qué de nuestras políticas ha funcionado? ¿Qué nos está atorando? ¿Qué nos está haciendo impedir que avancemos? ¿O qué de plano tenemos que prohibir? ¿O qué de plano tenemos que ser un poquito más laxos y demás, ¿no? Entonces, es importante también realizar estas auditorías periódicas. Volvemos al punto 1 de los 8 ejes que hablábamos, el de datos personales, y que el día de hoy es el activo más importante en cualquier empresa. Los datos son la moneda del siglo XXI. ¿A quién de nosotros nos han cobrado por utilizar Instagram? Nadie. ¿A quién nos han cobrado por utilizar Facebook, Twitter, a pesar de que tienen sus perfiles de pago, ¿no? Pero las redes sociales las podemos utilizar sin ningún costo. Y creo que a lo mejor nadie de aquí ha pagado a lo mejor un peso nunca por utilizar Facebook en 20 años que tiene existiendo. Pero ¿cuántas cosas no hemos comprado porque las vimos en Facebook? O porque nos recomendó Instagram, o porque un influencer nos recomendó ir a atascarnos a ciertos tacos porque estaban buenísimos en Guadalajara, pero sigue siendo gratis. Pero ahí está la moneda de cambio. Lo que es gratis sí tiene un costo, y el costo somos nosotros, somos los consumidores. Entonces, estos datos que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial y a los sistemas son valiosísimos para la empresa. ¿Qué es una empresa sin los datos de sus clientes? Nada. ¿Qué es una empresa sin un sistema, sin un CRM que le filtre a sus prospectos de clientes? Imagínense que le llegan 1000 leads al día. Humanamente es imposible que una persona esté revisando 1000 leads todos los días a ver cuáles sí son buenos y cuáles son malos. Pero nuestro CRM, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Lo va a perfilar y va a decir, mira, de estos 1000 leads que te llegaron, estos 30 son perfectos. O sea, es tu cliente perfecto. Estos te van a comprar sí o sí. Están súper interesados. Estos 200 están dudosos, como que quieren más información, que sí o no. Y estos nomás le picaron por ver qué salía, ¿no? Nomás por curiosos. Y ya te hicieron, hay que gastar dinero en Google Meta. Entonces, los datos, pues realmente es nuestro activo más importante, porque es con lo que vendemos y con lo que llegamos al público para concretar la venta. Como empresa tratamos todos los días, a todas horas, en todo momento, con
nóminas, clientes, prospectos de clientes, usuarios en nuestras plataformas digitales o página web, e-commerce, listas de WhatsApp, información financiera de nuestros clientes. Esta es información que traemos, ya no digamos en la computadora, la traemos aquí en el celular, ¿no? En el WhatsApp tenemos aquí la lista de nuestros clientes, prospectos, inclusive ya nos compartimos información que antes podía ser catalogada como súper confidencial, ¿no? Ya se la compartimos al cliente por WhatsApp porque el cliente dice, la quiero ya, rápido, inmediatamente, no me la mandes por correo, Miguel, mándamela por WhatsApp, por favor, porque me urge, ¿no? Todo urge en este momento, entonces todo tiene que ser inmediato. Pero los datos personales son el activo más valioso que tenemos como empresa y los datos personales es aquello que alimenta la inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué riesgos legales tenemos si no observamos, si no cumplimos las normas que acabamos de platicar, ¿no? Los 8 aspectos o los 8 ejes básicos del compliance en el uso de inteligencia artificial? Tratamiento indebido de datos personales. Ya lo hablamos al principio, si no informamos, si no transparentamos, podemos caer en sanciones que pueden derivar en cárcel, multas o inclusive en la suspensión de nuestras actividades. ¿Qué significa esto? Que la autoridad de datos personales nos puede decir, oye Miguel Ángel, te prohíbo que sigas tratando datos personales para servicios legales, en lo que se resuelve un procedimiento de sanción que tienes por una denuncia o por un mal uso de datos personales. Oye, pero es que pues yo vivo de dar servicios legales, no puedo dejar de utilizar información de mis clientes. Pues no puedes, ¿no? Eso sería una completa locura. Muy pocas veces ocurrió en México, pero ha ocurrido, ¿no? Que le dice a una empresa, suspende el tratamiento de datos personales para este fin. Oye, pero es que este es mi fin principal, no me importa. Mientras no garantices el buen uso de la información, no puedes tratar estos datos personales. Sanciones administrativas, multas, por ejemplo, ya sea de la Unidad de Protección de Datos Personales, de la Profeco, por ejemplo, pero pueden caerte multas o también suspensión de actividades, ¿no? Una cosa es la suspensión del tratamiento de la información y otra es la suspensión de actividades que lleva a cabo la Profeco directamente. Fraudes, extorsiones o filtraciones por un mal uso interno. Cuando hablamos de las medidas de seguridad, de tener el candado, la contraseña en la computadora, las políticas y demás, no tener esto puede derivar en ¿qué? En empleados que se les haga fácil llevarse su celular de trabajo por la noche a su casa para trabajar, pero que antes de llegar a su casa se les ocurrió pararse a cenar unos tacos, dejaron el celular en el carro y cuando regresaron ya no había celular y a lo mejor tampoco ya había carro, ¿no? Y eso pues puede derivar ¿en qué? En fraudes o extorsiones. Ahí hay información valiosa, hay contactos, hay correos, ya sea que nos extorsionen a nosotros mismos como empresa de, oye, tengo esta información, quiero tanto para darte el celular, o para no filtrar la información, o a las personas cuyos contactos están guardados en el teléfono, ¿no? De nuevo, tema de publicidad engañosa, las sanciones que pueden derivar en la Profeco, que no solamente son la suspensión de actividades, sino pueden ser la multa por publicidad engañosa. Profeco observa la publicidad, la regula y nos puede sancionar, ¿ah? Lo que hablábamos de estas generaciones de reviews automáticos con IA en plataformas de e-commerce pueden derivar en que la Profeco nos sancione. Entonces, si vendemos a través de e-commerce, es importante que estemos revisando estos reviews automatizados que se hacen con inteligencia artificial para ver que no salgan de lo real, que no esté inventando nada y que no esté diciendo nada que nos pueda comprometer, porque el día de mañana un consumidor, repito, nos puede decir, oye, ahí decía en el review que es el mejor producto del mundo y yo no creo que sea el mejor producto del mundo, ¿no? Porque no cumplió mis expectativas. Aparte de que quiero que me regreses mi dinero, pues quiero que la Profeco te inicie un procedimiento sancionador por publicidad engañosa. La responsabilidad civil, hablábamos de la responsabilidad profesional hace un rato, de los médicos, de los abogados, contadores que llevan a cabo dictámenes o que analizan infinidad de datos y de números y generan resultados. Por aquí hay algunas personas que conocí hace un par de semanas en un despacho contable y les platicaba de casos personales. Un caso personal que una vez le puse a ChatGPT, a Gemini y a Copilot a hacer una suma, eran creo que como 50 números a sumar y los tres me dieron un resultado distinto.
Digo, pero es nada más una suma. O sea, ¿cómo es posible que una suma me dé resultados distintos? ¿No? O sea, la matemática es perfecta, no hay interpretación aquí, ¿no? Y al final me regresé a Excel y le puse la opción de autosuma y bueno, pum, ya, me dio el resultado perfecto. Y resulta que solamente una de las tres, que fue Copilot, me había dado el resultado correcto, ¿no? Gemini y ChatGPT me han dado números completamente distintos que no sé de dónde los sacaron porque era una simple suma. Entonces, eso también puede llevar en responsabilidades profesionales, ¿no? Repito, el que no filtremos y revisemos lo que se nos está creando. Los delitos vinculados a datos, accesos y divulgación, ya hablábamos también de la cárcel, y otro punto importante que no hemos tocado es los daños reputacionales. Esto es gravísimo y durísimo en esta época en la que todo se mueve en un segundo a través de un mensaje, en donde un video sacado de contexto, donde grabas nada más la parte que te conviene y subes, mira este hijo de la chingada de lo que hizo, ¿no? Y no grabaste la otra mitad, donde a ese hijo de la chingada, pues, entre 40 lo amontonaron y nomás salió cuando se le logró levantar, ¿no? Y a ver qué onda, ¿no? Entre 40. Y ya todo mundo va a crucificar a ese pobre sujeto o a esa pobre mujer, ¿no? Como Lord o Lady tal, ¿no? Entonces, los daños reputacionales al día de hoy, también por un mal uso de una herramienta de inteligencia artificial, puede ser tremendo, ¿no? Casos reales existen donde pues se generan campañas con imágenes que no revisan bien. Por ejemplo, hay una imagen del metro, no recuerdo si fue de Madrid, es una ciudad europea en donde evidentemente la imagen se hizo con IA porque se ve una familia abrazándose, pero una de las manos aparece con 6 dedos, ¿no? Entonces, bueno, fue una burla durísima a esa empresa de servicios ferroviarios. ¿Por qué? Pues porque la regaron con inteligencia artificial, ¿no? O sea, crearon la imagen y no pudieron revisarla y ver que estuviera bien hecha. Recientemente ocurrió aquí en México también, ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que andaba por ahí visitando lugares de desastres y salieron algunas imágenes que dicen que estaban alteradas con inteligencia artificial porque, bueno, pues no coincidía, ¿no? El zapato blanco arriba del lodo, ¿no? Y el zapato blanco impecable. Eso al final es un tema de daños reputacionales por no cuidar lo que la inteligencia artificial está generando. ¿Qué riesgos comunes enfrentamos? Bueno, esto ya es muy repetitivo lo que hemos venido platicando, la pérdida de información, los hackeos y accesos no autorizados y las fugas internas. El tema de las fugas internas es el más común de todos. Podremos tener unos sistemas súper avanzados de seguridad de la información, antivirus, procesos, políticas, manuales, protocolos, lo que quieran y manden, pero si no tenemos personal capacitado, si nosotros no estamos capacitados en el buen uso de estas herramientas, todo se cae, ¿no? Somos siempre el humano, el eslabón más débil. Entonces, es importantísimo tener a nuestro personal y a nosotros mismos como empresarios, estar debidamente capacitados en el uso de las herramientas y en cómo sí y en cómo no utilizarlas. ¿Qué otros riesgos, más allá de lo que ya hemos venido platicando, podemos tener con el uso de herramientas de inteligencia artificial? La validación del contenido, de nuevo ya repetitivo, la protección de datos personales, verificar fuentes, esto no lo hemos hablado. Le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga la tarea, por ejemplo, que nos genere un contenido, una presentación, que genere un informe, pero no validamos las fuentes de donde viene esa información, ¿no? Entonces, ahí entregamos un informe que dice que México está incrementando su PIB en un 10% anual. Y dices, bueno, pues ojalá, ¿no? Aunque sea un 2% anual, estaría buenísimo. No hay fuentes, no hay